Saludos estimados participantes, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el cual estaremos trabajando la parte de Grow Policy Objects para políticas de grupo orientadas y objetos. Entonces vamos a acceder inmediatamente a nuestro Windows Server 2019 en el cual tenemos todas las herramientas que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a acceder inmediatamente al administrador del servidor, mediante el cual vamos a iniciar primeramente el Active Directory, en el cual ya hemos trabajado, según vimos en el video anterior, las diferentes unidades organizativas para el grupo empresarial, las diferentes empresas que componen el mismo y los diferentes departamentos. Junto con las unidades organizativas, hemos agregado algunos usuarios, por ejemplo, en la empresa A, dentro del departamento A, tenemos un usuario que se llama usuario 2, y dentro de la empresa C, departamento A, también tenemos un usuario que se llama usuario 1. Bien, entonces, teniendo ya más o menos una idea de lo que es nuestro esquema, nuestra estructura organizacional, entonces así podemos ir agregando tanto usuarios como grupos dentro de nuestras unidades organizativas y de esta manera tener nuestro ambiente lo más organizado posible. Bien, entonces vamos a iniciar acá, vamos a herramienta otra vez y vamos a habilitar la administración de directiva de grupos, que es mediante la cual vamos a ir asignando las diferentes políticas. La diferencia básicamente entre la directiva de grupo y la directiva local que vimos anteriormente es básicamente que podemos agregar políticas que afecten a grupos y objetos, diferente a como lo habíamos visto anteriormente, que solamente se aplicaban en el equipo local. En este caso vamos a aplicar todas esas políticas a, a los grupos que tengan asignado la misma. Es de mucha utilidad y nos ahorra mucho tiempo. Entonces vamos a entrar a la administración de directiva de grupo y cuando estamos acá nos damos cuenta que básicamente es muy parecido al Active Directory. Por ejemplo, si se fijan, aquí tengo a nivel de bosque. Cuando abro mi bosque puedo ver los diferentes dominios y sitios. Si abro dominio, puedo ver el dominio al cual o los dominios que tengo agregado en ese bosque. Va a depender de lo que tengamos, de qué tamaño sea nuestra estructura. Bien, entonces dentro del dominio podemos tener aquí una política por defecto que es agregada al momento de promocionar el dominio, el servidor como con Active Directory. Y a través de esta política por defecto es la que se rigen todos los contenedores que están debajo de este primer nivel. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Domain Controllers, donde tenemos otros controladores de dominio que podrían estar aquí agregados, para los cuales también tienen aquí unas políticas que se pueden utilizar, pero nos vamos a basar específicamente en esta de Default Domain Policy, que es la que va a aplicar a nuestro dominio en específico. Bien, entonces aquí tenemos las diferentes unidades organizativas que vimos en nuestro Active Directory, a las cuales podemos nosotros asignar, con inmediatamente, por ejemplo, nosotros aplicar aquí una política o modificar, editar esta política. Por ejemplo, aquí yo puedo venir a editar, aquí la puedo editar. Vamos a esperar que aparezca el editor. Aquí está nuestro editor. Y tal como vimos en el material didáctico, podemos aplicar políticas tanto a nivel de equipo como a nivel de usuario. En nuestro caso, vamos a aplicar algo a nivel de usuario para que ustedes puedan visualizar la diferencia. Vamos a directivas. En directiva podemos aplicar, por ejemplo, políticas de software, configuración de software, instalación de software por una política. En este caso tendríamos que utilizar un tipo de archivo con la extensión MSI de Microsoft para hacer ese tipo de despliegue. Aquí tenemos también la configuración de Windows.
mediante el cual podemos ver la parte de script, tanto de inicio de sesión como de cierre de sesión. Eh, Algo parecido a la programación de tareas que vimos en sesiones anteriores. Así también podemos ver aquí la configuración de seguridad y validar algunas partes de lo que es directiva de clave. Ya lo que es la contraseña como tal del inicio de sesión, esa lo vemos aquí como equipo. Aquí en la directiva de configuración de Windows. Vamos a esperar, parece que está un poquito lento, ok. Entonces aquí tenemos la parte de seguridad, donde podemos ver la directiva de las cuentas. Bien, ahí podemos ver toda la directiva de las cuentas y manejar esa parte. Pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en aplicar una directiva que pueda ser un poquito más palpable. Por ejemplo, vamos a buscar una acá. Vamos a venir acá a la parte de plantillas administrativas, que ya incluso la hemos utilizado antes en la parte de políticas globales. Vamos a sistema, por ejemplo. Y aquí, si se fijan, tenemos aquí, por ejemplo, algunas políticas como impedir el acceso al símbolo del sistema, que ya lo habíamos visto anteriormente, e impedir el acceso a la edición de registro. Vamos a configurar estas dos, vamos a editarla. Vamos a decirle que la habilite. Y vamos a decirle que la habilite. Acá, esta también. Excelente. Entonces ya esas dos políticas están habilitadas. En teoría y en la práctica también, se supone que como yo he modificado esta política por defecto en mi dominio, debe aplicarse a cada uno de los niveles inferiores que están debajo de ese dominio. Si se fijan, dentro de cada unidad organizativa, cuando venimos acá a la herencia de directivas de grupo, veo que se está heredando en los diferentes niveles esas políticas por defecto. Bien, más adelante vamos a ver lo que es la parte de herencia en la parte práctica, porque ya la vemos en la parte teórica. Entonces, ese cambio que yo hice ahí se está heredando en todos los niveles inferiores de mi dominio. Bien, entonces, si yo voy ahora mismo a mi equipo, a uno de mis equipos o a uno de mis usuarios, por ejemplo, en este caso, vamos a ir al Active Directory. Tengo aquí en el departamento A, usuario 1, y tengo el departamento A de empresa A, usuario 2. O sea que en cualquiera de los dos, como yo no he aplicado la política aún, yo puedo acceder a esas funciones. Vamos a venir por acá, vamos a ir a la terminal. Bien, en el usuario 2, por ejemplo, vamos a hacer inicio de sesión. Inicio de sesión. Está accediendo. Perfecto, ya aquí accedió. Entonces, si yo voy a inicio y escribo CMD, por ejemplo, para acceder al símbolo del sistema, si le doy un clic, verifico que no puedo acceder. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahora vamos a escribir regedit. Me dice que tampoco debo acceder. Bien, entonces ahí me estoy dando cuenta que está funcionando las políticas, pero realmente las políticas todavía yo no las he aplicado. Entonces vamos a ver por qué razón aún la está tomando. Vamos entonces a venir acá. Vamos a modificar la política nuevamente. Vamos a ponerla como estaba. Vamos acá, directiva, plantillas administrativas, sistema. Vamos a maximizarlo un poquito. Ok, aquí la tengo habilitada, vamos a deshabilitarla. Se supone que ahí debe pedirme. Vamos a deshabilitarla. Ahí están deshabilitadas. Entonces vamos a cerrarla. Y ahora hay un comando que debemos ejecutar para que esos cambios surtan efecto. Entonces ahora el comando es gp update /force.
comando lo que hace es actualiza la política de grupo de manera forzada. Así se ejecuta para que sea actualizada esa política en nuestro dominio completo. Y de esa manera, cuando el usuario haga logout y login otra vez, entonces ya él va a cumplir o va a permitir acceder a esas funciones. Ahí concluyó. Vamos ahora a ir nuevamente al equipo cliente. Tenemos aquí la sesión. Cerramos la sesión. Vamos a iniciar sesión nuevamente. Vamos a esperar que inicie la sesión. Inició la sesión. Vamos a ir ahora a ejecutar el command prompt nuevamente. Ahí nos permite acceder al command prompt correctamente. Vamos a ir ahora al regedit nuevamente. Y aquí nos permite acceder al regedit. Entonces, por ejemplo, ya podemos ver ahí una utilidad. Y es que, por ejemplo, yo como un usuario normal puedo acceder al regedit, puedo hacer cambio en el registro del sistema operativo, puedo dañar el sistema operativo sin querer o queriendo. Entonces, esa podría ser una utilidad para lo que es una política de grupo. Regularmente las políticas de grupo no son decisiones que se toman de la noche a la mañana, son decisiones que se analizan y se hace un proyecto de cuáles son las restricciones que se van a colocar. Incluso hay algunas de estas políticas que todavía no están actualizadas para que se apliquen en Windows 10, por lo que pueden encontrarse con situaciones de que la política se aplique, pero en la vida real no se ejecute. O sea, por ejemplo, principalmente porque Windows 10 es muy gráfico y hay muchas cosas que todavía no se han actualizado en la en la parte de políticas de Windows Server 2019 para que se apliquen en este sistema operativo. Pero sí hay muchas políticas que sí se aplican. Estamos hablando de cerca de 2.600 políticas hasta el 2018 que habían disponibles. O sea que me imagino que ese número ya ha ido incrementando según el paso del tiempo. Bien, entonces ahora vamos a visualizar, vamos nuevamente al servidor y vamos a hacer algo, vamos a ver ahora la parte de las herencias. Como bien dijimos, las políticas que se aplican aquí arriba hasta el nivel inferior se, se replican. Si se fijan aquí, lo podemos ir viendo que se van heredando. Bien, entonces yo puedo decir, bueno, mira, en ese grupo empresarial yo tengo una política global para él, pero yo quiero que esas políticas solamente se manejen para la empresa A y la empresa B. Para la empresa C yo necesito otra política independiente que se va a regir por algo diferente que yo quiero, por ejemplo. Entonces yo puedo decirle, mira, a esta política, a esta empresa C, yo hago un clic derecho y le digo bloquea la herencia. Cuando yo bloqueo la herencia, inmediatamente la política que estaba aquí se desaparece y ninguno de los objetos que están por debajo de ella admiten las políticas heredadas del dominio porque el nivel superior de ellas, de esta unidad organizativa, es empresa C. Y yo le estoy diciendo a empresa C que no herede nada. Entonces, yo puedo, por ejemplo, decir acá, bueno, mira, créame una política nueva, crear una política de dominio, vincularla directamente acá. Entonces aquí yo la creo, digo prueba empresa C, prueba política empresa C, vamos a poner aquí política, aceptar, y aquí se me crea la política. Si se fijan, mírenla aquí, ya la tengo heredada acá, y si voy a los diferentes departamentos, se continúa heredando esa sola política. Bien, y esa política que yo agregué acá, yo la puedo editar, por ejemplo, clic derecho, editar, y como es una política nueva, no tiene ninguno de los cambios que yo había realizado anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo venir a la directiva de grupo y decirle, por ejemplo, aquí arriba me dice el nombre de la directiva. Yo puedo venir aquí a la
políticas, plantillas, administrativas. Quiero, por ejemplo, en el desktop, vamos a ver qué opciones tengo aquí que pueda, le digo, por ejemplo, quitar del escritorio el icono de papelera de reciclaje, por ejemplo. No quiero ese icono, lo habilito y ya ese icono no me debe aparecer. ¿Qué otra cosa por aquí? Por ejemplo, vamos a ver. Todas estas son opciones que podemos quitar. Bien, eso del menú inicio y de la barra de tareas. Pero en este caso, esto no lo verían porque el grabador no está visualizando la parte de tarea. Pero vamos a hacer algo más por aquí. Vamos a ver en sistemas si hay algo interesante que ver. Bueno, por ejemplo, esta misma de que no, de impedir el acceso al registro. Vamos a habilitarla. Bien, entonces tenemos dos aquí, que impide el acceso al registro y que elimine el icono de la papelera del escritorio. Entonces, esa fue lo que aplicamos en esa política de prueba. Bien, entonces vamos a aplicar ahora vamos a aplicar ahora esas modificaciones con el comando gp-update/force. Ahí se está aplicando esa política. Y mientras se va aplicando, vamos a ver qué es lo que va a afectar esto. Bien, como estuvimos viendo el tema de la herencia, si se fijan, esa política que yo acabo de agregar ahí solamente me va a aplicar para los usuarios que estén debajo de esas unidades organizativas. Los usuarios que estén encima de ese nivel de esa unidad organizativa se van a reportar a la política por defecto que yo tengo aplicada aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, yo voy a tener aquí en el Active Directory, el usuario 2 se va a reportar a la política por defecto y el usuario 1 se va a reportar a la política que acabamos de crear, que no tenga acceso al registro y que elimine el archivo de la papelera de reciclaje del escritorio. De esa manera yo puedo tener políticas independientes por grupo de usuarios, por ejemplo, o por departamento. Eso puede aplicar así fácilmente si yo creo varios grupos, varios usuarios dentro de un mismo grupo y ese grupo lo agrego a esta unidad organizativa. Con eso es suficiente. Entonces, a la hora de yo crear, por ejemplo, un usuario, por ejemplo, si vengo acá a usuario y tengo este usuario, por ejemplo, que se llama fácil, yo puedo fácilmente moverlo aquí, clic derecho, mover e indicar a qué unidad organizativa yo quiero enviarlo. Bien. O si lo quiero hacer más fácil, puedo simplemente arrastrarlo y soltarlo en la unidad organizativa. Él me pregunta que si lo quiero hacer, le digo que sí, y ya inmediatamente desaparece de aquí y se aparece acá. Bien, entonces vamos a probar ahora el ejercicio. Entonces se supone que en el usuario 2 debe permitirme acceder al registro y debe aparecer la papelera de reciclaje. Y en el usuario 1 no me debe permitir porque ya está debajo en esta política. Ya actualizó nuestra política de grupo. Vamos entonces a ir al equipo cliente. Vamos a ir al equipo cliente. Perfecto. Estamos en el usuario 2. Vamos a entrar primero y luego cerramos la sesión. Vamos a ir a cerrar sesión. Vemos que todavía aquí en el usuario 2 nos aparece y nos permite acceder a esto, ¿verdad? Vamos a entrar entonces al usuario 1. Básicamente lo que queremos es mostrar eso, de que se pueden seccionar dependiendo la política que se esté utilizando. Estamos accediendo con el usuario 1. Si se fijan, de inmediato nos damos cuenta de que el icono de papelera ya no está en el escritorio. Y si vamos a ejecutar,
el regedit, nos indica que no podemos acceder porque ya tenemos esa política aplicada acá. Entonces, si entramos nuevamente con el usuario 2, cerramos sesión. Es bueno siempre cerrar la sesión, no cambiarla, porque si haces el switch, la sesión se queda abierta. Otro usuario. Vamos a acceder. Aquí nos aparece el icono y si vamos al regedit, el usuario puede entrar normalmente. Bien, básicamente era eso lo que queríamos mostrar en este video, la implementación de políticas de grupo y lo que es la funcionalidad de la misma, así como también las diferentes funcionalidades como son la herencia y todo lo que implica el bloqueo de la herencia y crear otras unidades organizativas y políticas de grupo. Esto es bien amplio, o sea, más adelante ustedes podríamos ver un curso de Windows Server avanzado en donde podríamos ver diferentes dominios y políticas entre grupos de diferentes dominios. Pero mientras vamos a seguir avanzando y continuamos en el siguiente video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.